Ahora vamos a empezar a analizar cómo funcionan las interfaces gráficas. Recordemos que las interfaces gráficas de usuario funcionan en base a una actividad. Una actividad contiene interfaz de usuario. Para eso existe la clase View, que es una clase de Java que está disponible dentro de un paquete del SDK, que es android.view, y representa un objeto rectangular en pantalla que tiene sus medidas, tiene control de desplazamiento cuando el contenido de ese view es más grande que las medidas que posee, soporta entrada y salida de foco y gestión y presión de teclas. Vamos a hacer una aclaración, un pequeño paréntesis. Los equipos Android pueden disponer de pantallas táctiles, pantallas touch, pueden disponer de teclados físicos, o sea, de sostener teclas, puede disponer también de ciertas metodologías de ingreso de manejo de cursor, por ejemplo, puede ser un joystick, por ejemplo, puede ser una pequeña bolita que funciona en 9 direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, diagonales y presión, como un disparo. Una especie de bolita, una rueda, como si fuera la rueda del mouse al revés, como si fuera un trackball. Los views, que son objetos que yo voy a poner en pantalla, automáticamente tienen que soportar todas estas modalidades, ya sea touch, ya sea teclado físico o ya sea un trackball. Entonces, viene automáticamente configurado en el view el manejo de todas estas posibilidades. Un widget es otro concepto que aparece por aquí. Es una clase que hereda de view, o sea que finalmente un widget es un view, es un objeto rectangular que se muestra en pantalla, pero que tiene alguna interacción un poco más elaborada. Un view es simplemente un rectángulo que maneja foco, maneja gestos, pero no dibuja nada. Un widget, en cambio, es un control real. Por ejemplo, un botón, un campo de texto, un texto que quiero mostrar, un mapa. Un widget es un control visual que yo puedo usar en pantalla. Luego tenemos el concepto de view group, que es un contenedor de views y sirve para agrupar muchos views o widgets en una cierta zona. Y dentro de los agrupadores más conocidos están los layouts, o los objetos que nos permiten disponer los elementos en pantalla. Un layout lo que se encarga es de disponer su contenido de alguna manera. Teniendo en cuenta que Android es un sistema operativo que maneja múltiples dispositivos de múltiples marcas, de múltiples fabricantes, implica que hay múltiples resoluciones de pantalla. Entonces necesitamos una manera que nos simplifique la reagrupación de los elementos en pantalla cuando tenemos resoluciones distintas e incluso cuando el usuario cambia la orientación del dispositivo. Por ejemplo, pasa de estar vertical a ponerlo apaisado u horizontal. Para eso existen los layouts. Algunos layouts para comentar ahora muy rápidamente. Frame layout está pensado para ubicar un solo elemento. Yo tengo que ubicar un solo elemento en pantalla. Voy a poner un frame layout. Recordemos que un layout puede ser un view group. Y dentro del frame layout, un mapa, por decir algo. Linear layout es el segundo más usado. Permite ubicar elementos uno debajo del otro o uno a la derecha del otro. Por eso puede ser horizontal o vertical. Es otro de los más utilizados. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una pantalla de login con un campo usuario, contraseña y un botón, yo podría usar un lineal vertical, poner los dos campos de texto y un botón, y se va a poner automáticamente uno debajo del otro. Table layout me permite poner datos en filas y columnas, como una tabla. Entonces puedo poner 4 botones, uno con 2 filas y 2 columnas. El layout absoluto permite ubicar, mediante las propiedades de ubicación absoluta con X e Y, un elemento donde yo quiero de la pantalla, en cualquier ubicación. Y layout relativo, puedo generar disposiciones de elementos relativos a otros. Por ejemplo, quiero que esté después del botón tal, quiero que esté debajo de tal. Puedo generar referencias relativas entre los controles para decidir cómo se ubican en pantalla. Y el último concepto, por el momento, del manejo de interfaz de usuario tiene que ver con el concepto de temas. Android viene dispuesto ya con varios temas. El tema lo podemos pensar como un skin, como una piel, que se le aplican a los widgets. Si yo cambio de tema, los widgets automáticamente cambian su visualización. Android viene con algunos temas, y yo puedo desarrollar los míos propios. ¿Cómo se definen las interfaces de usuario? Las interfaces de usuario se pueden crear de manera declarativa o de manera programática. La manera declarativa es crear un XML, que es esto que estamos viendo aquí. Este XML se puede generar desde los entornos como Eclipse o Motodev Studio for Android. Un XML es parecido en alguna manera a un HTML, si bien no es lenguaje HTML, es un XML. Permite definir, por ejemplo, aquí un layout relativo, y dentro del relativo tengo un text view, que es el que dice type here. Luego tengo un edit text, que es el widget que me permite escribir un texto. Luego tengo un botón de OK y un botón de cancel. Esto dibuja esta ventana que vemos aquí. Esta es la manera declarativa. También yo podría hacerla con código Java. Eso es, por ejemplo, hacer new relative layout, definir sus propiedades, hacer un new text view, hacer un new edit text, hacer un new button y hacer todo con código. Muy al estilo de Java Standard Edition como AWT o Swing, sin ninguna herramienta que nos ayude. Pero lo ideal es que usemos el XML, porque voy a tener cierta ayuda del entorno de desarrollo, nos va a permitir trabajar mucho mejor, mucho más rápido y mucho más prolijo. Por ejemplo,
por cada elemento que yo coloque en mi XML, automáticamente el entorno me va a crear un objeto que ya va a estar instanciado y automáticamente asociado a este elemento del XML para poder trabajar desde código. Para eso existe una clase que se llama R, que posee automáticamente acceso a todos los recursos que yo tengo en mi aplicación. Puede acceder a todos los textos, puede acceder a todas las pantallas, puede acceder a todos los elementos que yo defino en los XML, puede acceder a todas las imágenes. El entorno automáticamente está leyendo los cambios que hubiera sobre el file system, sobre el sistema de archivos de mi proyecto, o todos los cambios que pudiera haber sobre los XML, donde yo defino la interfaz de usuario, y va actualizando esta clase. Cuando yo hago R mayúscula, punto, voy a descubrir todos los objetos automáticamente apuntados. También yo puedo trabajar a bajo nivel con una clase llamada Canvas, con la interfaz de usuario. Y eso sería dibujar a bajo nivel en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, bitmaps, textos, imágenes, PNG por ejemplo, líneas, círculos, gradientes, etc. También puedo usar OpenGL. Pero con esto estoy trabajando en lugar de usar widgets y views, que son los controles que me provee el SDK de Android, que ya funcionan, tanto con el touch, como con el teclado, como con un trackball. Con Canvas voy a estar dibujando a bajo nivel. Por ejemplo, para un juego. Todo lo que sean recursos, ya sea de interfaz gráfica de usuario o de otros conceptos, van a ir en una carpeta llamada res, de recursos, de resources en inglés. Y esta carpeta posee subcarpetas, con nombres que debemos seguirlos exactos. Una carpeta es para guardar animaciones, la carpeta drawable es para guardar todas las imágenes que vayan en mi aplicación, ya sea el icono de la aplicación, ya sea fotos, logos, etc. En la carpeta layout vamos a encontrar todas las vistas, todos los views con sus widgets y con sus layouts que están asociados a pantallas de nuestros activities. En values vamos a poder almacenar arrays, colecciones, por ejemplo, una lista de países, una lista de tipos de cliente, colores, dimensiones, textos, strings que vamos a usar dentro de la aplicación y estilos. Con el objetivo, recuerdan que habíamos comentado que Android nos obliga a trabajar con buenas prácticas. Esta es una de esas maneras. Por ejemplo, en lugar de definir los colores de manera fija dentro del XML de una pantalla, nos conviene definir los colores en un archivo de colores. Entonces yo después voy a referenciar a ese archivo de colores. Y el día que quiero cambiar los colores de la aplicación, no tengo que volverme loco buscando por todos los archivos donde definí colores, sino que están todos definidos en el archivo de colores. Luego tengo una carpeta para guardar XML con datos y una carpeta para guardar archivos binarios, de lo que yo quisiera. Y lo interesante es que todos estos recursos después se pueden internacionalizar. Puedo convertirlos a otros idiomas de manera automática, va a levantar nuevos idiomas o va a utilizar el idioma correspondiente, no es que va a traducir automáticamente. Para eso necesitamos todavía al viejo y querido traductor, la persona que traduce, pero una vez que tenemos la traducción hecha, podemos hacer que el sistema operativo automáticamente utilice la versión que le corresponda. Y por último, si trabajamos con un SDK de Google, también podemos usar las APIs de Google. Para eso podemos usar un mapa o algunos servicios de conexión con XMPP, por ejemplo, para mensajería. Y ahí vamos a ver que podemos trabajar con SDK de Android y con SDK de Google. Cuando uso el SDK de Google, incluye el de Android, más estas librerías que son propias de Google y no son open source. Entonces, como es un proyecto open source, vamos a poder elegir trabajar solo con Android o con Android más las librerías de Google.